Hola, bienvenidos al tercer episodio de Economía en Corto, tu podcast de educación económica, que en este caso vamos a hablar de algo diferente, de un proyecto, de una idea que surgió en una plática con un amigo, ahí en la escuela comiéndonos el desayuno, donde le decía que ojalá los jóvenes tuvieran idea de a lo que se meten cuando estudian una carrera. Ojalá tuvieran a alguien que les diga, la neta, vas a sufrir de depresión, vas a sentir esto, vas a llegar a esto. Alguien que de verdad te diga lo que es estudiar la carrera que sea. Porque siempre que le preguntas a un egresado, no sé, un egresado de ingeniería mecatrónica, te dice, no, es la mejor carrera, es súper útil, la neta es medio pesada, pero tú puedes. Pero no te dice todo el esfuerzo que implicó el aguantar tantas desveladas, tanto esfuerzo, depresiones, lo que dejó ir por estudiar mecatrónica, las cosas que no pudo hacer cuando estudiaba para sus exámenes, para sus entregas y proyectos, ¿no? Entonces, este espacio que se va a llamar Carreras trata de eso, de darle a los jóvenes de preparatoria o los jóvenes que aún no se deciden por una carrera, darles una idea de lo que es estudiar ciertas carreras. Para esto voy a invitar a varios amigos. Tengo amigos en aviación, tengo amigos ingenieros, tengo amigos médicos, arquitectos, de todo. Para poder entrevistarlos, para poder platicar acerca de lo que se vive en sus carreras, pero desde una perspectiva como estudiante y no como un egresado, ¿no? Los egresados tienen un ego ya alto y se les olvida todo lo que sufrieron, todo lo que lloraron a lo largo de su carrera. Y no, este espacio es para que neta entiendas la realidad, para que te des cuenta de si te gusta esa carrera o no, que te des una idea de meterte o no. Y pues bueno, esta vez, como es la primera, vamos a hablar de la carrera de economía, ya que yo soy estudiante de economía y ya estoy a 3 pasos de salir más o menos. Por lo tanto, yo voy a inaugurar esta sección llamada carreras y ojalá se lo puedan difundir a sus primos que quieren estudiar economía, a sus sobrinos, a sus amigos que están en búsqueda de una carrera, o a tu tía que te pregunta, ay hijo, ¿qué ves en tu carrera? Y tú le dices un chingo de cosas y la neta no sé si me entiendas al explicarte. Le mandas este episodio y ya se da una idea. Pues bien, empezamos. ¿Por qué elegí economía en primer lugar? Yo siempre he sido amante un poco de las matemáticas, al mismo tiempo que las ciencias sociales. Al principio yo quería estudiar leyes, quería estudiar contaduría, quería estudiar finanzas. Incluso llegué a pensar en filosofía y ciencias políticas. El punto es que una vez hablé con una egresada de que ya trabaja y ella misma me explicó que la economía es algo tan universal y es algo tan bonito que no hay límites en tu carrera. Es decir, yo estudio economía, pero en cualquier momento puedo estudiar finanzas también. Terminando la carrera hago unos cursos y me hago financiero. Pero también puedo enfocar a las políticas monetarias que tengan que ver con las decisiones del gobierno. También me puedo dedicar a la publicidad, trabajar en periódicos y revistas afines a la economía. Puedes dedicarte a las matemáticas por completo, desarrollar tus teorías y convertirte en un genio. Puedes crear un podcast de economía para hablar sobre todo esto. Puedes ser investigador.
desarrollar teorías, desarrollar proyectos, puedes trabajar en una empresa, puedes hacer lo que quieras con economía, lo que te imagines. Pongamos ejemplos. Economía y medicina. Como economista, puedes administrar un hospital. Puedes calcular los rendimientos de los médicos. Puedes hacer un montón de cosas. ¿Qué otra? Economía y mecánica. Pues claro, en el proceso de producción, también los economistas estudian procesos de producción. Calculas depreciaciones, calculas rendimientos de la maquinaria, lo que sea. Calculas los costes de lo que te va a llevar un coche, calculas la demanda de cierta marca de coches, haces estrategias para producir lo mejor posible y tener beneficios buenos siempre, ¿no? A lo que voy es que economía puedes hacer lo que quieras. Para esto quiero leerles una definición, bueno, más bien una curiosidad que leí acerca de John Maynard Keynes. Es un economista muy famoso y la verdad es que yo lo admiro mucho. Pues bien, empiezo citando a Keynes. El estudio de la economía no parece requerir ninguna de un dote de especialidad, de un orden desacostumbradamente superior. No es intelectualmente considerada una materia verdaderamente fácil o comparada con las ramas superiores de la filosofía y de la ciencia política. Sin embargo, los economistas, no ya buenos, sino solo competentes, son auténticos mirlos blancos. Es una materia fácil en la que pocos destacan. Esta es una paradoja, quizás pueda explicarse por el hecho de que el gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Tiene que llegar a mucho en diversas direcciones y debe cambiar facultades naturales que no siempre se encuentran reunidas en un mismo individuo. Debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo, en cierto grado. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar la particular en términos de lo general y tocar el abstracto y lo concreto en el mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vista hacia el futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista. Y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como un político. Pues bien, creo que eso es una definición bastante buena, porque al entrar yo a la carrera de economía, ¿a qué me enfrento? Yo llego esperando saber de estadísticas, saber de cómo manejar el dinero, cómo poder tomar decisiones certeras para el gobierno. Ese fue mi plan al principio. Yo quería desempeñar todo mi esfuerzo, quería utilizar mi conocimiento para el bien del pueblo, algo así como un político. Total, llego y lo primero que veo es que todo se divide en tres áreas. Bueno, así yo lo veo. El área de la teoría económica, donde ves microeconomía, macroeconomía, después economía política, la segunda área, donde ¿qué ves?
es esto que hablaba Keynes, un poco de filosofía. Empiezas estudiando desde qué es el dinero, qué es el valor, cómo se calcula el valor, por qué hay paradojas con el valor. Con esto me refiero a por qué un vaso de agua que tiene mucho valor, porque es fundamental para la supervivencia del ser humano, vale 10 pesos. Y un diamante que te sirve para muy pocas cosas y en su mayoría solamente para tener estatus, vale miles de pesos. ¿No es esto una paradoja? ¿Por qué algo tan útil vale 10 pesos y algo tan inútil vale demasiado? ¿Cómo se mide el valor? ¿Qué es el dinero? ¿Por qué el dinero se inventa? También en economía política estudias a economistas clásicos como el padre de la economía moderna, Adam Smith, su teoría. Estudias a David Ricardo, estudias a Malthus sobre sus teorías de la población y lo que está pasando con los recursos y con el crecimiento de la población. Es esta parte un tanto filosófica y crítica a la economía, en la parte donde hay que ser lo más realistas posibles. En su mayoría en esta materia se estudia a Carlos Marx, se estudia todo lo que es su libro El Capital, se estudia la crítica de la economía política, es otro libro. Se estudia todo esto para ser críticos con el sistema capitalista. ¿Por qué? ¿Cómo se determina un salario? ¿Cuál es el proceso de valorización del capital? Es decir, ¿cómo teniendo dinero, al final de un proceso de producción, de compra y de venta, tienes más dinero? ¿Cómo se crea ese dinero? ¿Mágicamente? Tal vez suene un poco simple, pero es mucho más complejo que eso. Tiene que ver con demasiadas cosas. En Crítica de la Economía Política ves lo que es la explotación, el plusvalor, el trabajo no pagado a los obreros, cómo se transforma en ganancia. ¿Pero por qué? Y entonces en economía política criticas todo, ves todo desde una perspectiva más fuerte, más cruda. Incluso te llega a deprimir. Desde que estudio economía política, me volví un tanto aficionado de esta rama. Entonces, cuando se ve a un capitalista, cuando hablas de empresas, hasta sientes rencor. Es como esos ladrones. Pero bueno, después te vas al área de matemáticas, que es la tercera área que yo veo en mi escuela, donde al principio estudias precálculo, ¿no? Es lo básico, es lo que viste toda la prepa, es como un pequeño repaso para que entres en calor. Después te vas a cálculo de una variable, integral y diferencial, donde ya estás entendiendo las matemáticas desde un punto económico, de las matemáticas aplicadas, porque ya ves incluso en la escuela, en la prepa, puedes ver que una derivada solamente es el cambio con respecto al otro cambio de otra variable, ¿no? Pero en economía, una derivada es algo más allá. Una derivada aplicada puede ser cómo cambia el precio de el agua cuando cambia el precio del jabón, ¿no? ¿Cuál es esa correlación? Y eso te indica algo. Pues bien, las matemáticas en la economía son enfocadas en eso. Son enfocadas
desde un punto de vista, si lo quieres ver así, un poco más simple. Pero cuando hablamos de matemáticas, yo por lo regular no entiendo bien las matemáticas cuando solo son números y letras. Pero cuando las estudio, hablando del precio del agua, la cantidad de producción de una empresa, cuando ya tienen un significado estas palabras, digo estas letras y estos números, se me hace facilísimo. Bueno, ¿qué sigue después de cálculo? Ves un poco de álgebra lineal, después cálculo multivariable, igual, eh, integral y diferencial. Ya ves más variables, ya ves más acercamiento a los procesos de producción, a los costes, a todo esto. Ya hay más acercamiento. ¿Qué sigue? Ecuaciones diferenciales. Ya se va a complicar un poco porque son más métodos, son más cuestiones que te van a ser muy útiles después como economista. Después de esta materia sigue optimización dinámica. No la consideraría tanto matemáticas, aunque efectivamente es algo complicada. ¿Por qué no la considero tanto matemáticas? Porque, no sé, te ponen problemas que al pensar en aplicarlos en la vida real, no ves en dónde caben, ¿me entiendes? No ves hacia dónde lo puedes aplicar, no, desde mi punto de vista, esa materia no es muy útil. Pero te ayuda mucho a cuestiones de agilidad mental, de conocimiento matemático también. Después, estudias lo que es probabilidad y estadística. Un economista tiene que ser experto en la probabilidad y en la estadística, más en la estadística que en la probabilidad. Depende del área donde te quieras enfocar. ¿Por qué? Porque cuando estudias macroeconomía y microeconomía, necesitas manejar los números, necesitas manejar los índices, necesitas mucho conocimiento acerca de la estadística. Cuando te dicen el Producto Interno Bruto de un país es de 3%, ¿qué es ese 3%? ¿Qué quiere decir que estamos en 3%? Para eso sirve la estadística, ¿no? Y bueno, después de esta materia de probabilidad y estadística, ya empiezas a estudiar lo que es econometría. Aquí es el mero mole de los economistas, aquí es donde muchos se enamoran y muchos sufren porque tienes que manejar varios softwares, lenguaje en R, EBIUS, Stata, Python, incluso Excel, pero eres profesional o eres un técnico, ¿no? Si eres profesional, échate un curso en Python, échate un curso en R, otro en Stata y órale, manejas todo. Después ya aprendiendo todo esto, estas matemáticas elementales, las aplicas a lo que tú quieras. Y a lo que voy es con el tercer punto, la teoría. ¿Qué onda con la teoría en la economía? Aquí vemos o separamos a la microeconomía y a la macroeconomía. En pocas palabras, la microeconomía es la empresa, los costos de producción, curvas de oferta y demanda, del mercado, obviamente. Um, Fallas en los mercados donde estudias lo que son los monopolios, oligopolios, cómo se estructuran. Matemáticamente también ves todo eso. Es muy bonito y por lo regular en todas las universidades, hablando de microeconomía, estamos hablando de teoría neoclásica. Eso es lo que te enseñan básicamente. Y también en la teoría ves lo que es macroeconomía, donde estudias a los grandes agregados de la macroeconomía, donde estudias lo que es el Producto Interno Bruto, que va relacionado con probabilidad y estadística, donde estudias cómo se construye este Producto Interno Bruto con matemáticas, obviamente,
las vías, la demanda agregada, estudias la inflación, estudias economía internacional, exportaciones, importaciones, balanzas de pago, indicadores del país, cómo se construye la canasta básica, ¿no? Hasta eso, ¿ves? De verdad es demasiada información. Tanto micro y en macro son muy extensos los temas. Pueden llegar a ser complejos, pero si le echas ganas, hasta te encantan. Pues bien, ya tenemos esta separación, ¿no? Teoría, micro y macro. Economía política, filosofía, pensamiento, crítica. Matemáticas, pura aplicación, que es muy útil. Yo dividiría la carrera en esas tres. Después, ¿cuál fue mi experiencia a lo largo de este tiempo en la carrera? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Voy a ser sincero. Al principio se me hizo fácil, iba muy bien, pero la neta es que después, por ejemplo en mi universidad, tengo un examen por semana, incluso 2 por semana, ¿no? Y poco a poco se va acumulando tu estrés, se va acumulando tu cerebro, te vas llenando de información, quieres explotar, ya no quieres hacer nada. ¿Por qué? Porque yo digo que economía es como estudiar 3 carreras: teoría económica, economía política y matemáticas. Es estudiar estas 3, unirlas e inventar. No olvidemos que economía es una ciencia. No por nada tiene un premio Nobel. Si matemáticos y actuarios, ingenieros quieren decirte, la economía está fácil. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no hay tantos economistas famosos? ¿Por qué son contados los economistas destacados? Si fuera algo fácil, habríamos un montón, ¿no? Habríamos un montón de economistas destacados, eh, todos estarían formados para su premio Nobel. No, la verdad es que no es fácil. Si tú le echas ganas a las matemáticas, ya tienes el 70% de la carrera listo. Si tú eres crítico, si te gusta pensar, si te gusta hablar, si te gusta expresarte, ya tienes toda la parte crítica. Si te gustan las cosas complejas, si te gusta entender del porqué de las cosas, ya tienes la parte teórica. La verdad es que han habido días en los que no he dormido. A lo largo de este tiempo ya me acostumbré a dormir 4 horas diarias. Sobrellevo la carrera tomando café casi diario, librando el estrés en ciertas formas, un poco con ejercicio, con salidas, distrayéndote en el cine, en el teatro. Sí ha sido muy difícil en algunos aspectos, pero va a valer la pena algún día. Eso espero. ¿Qué más? He dejado de lado algunas cuestiones por esta carrera. Por ejemplo, no he podido asistir a algunas reuniones, algunos acontecimientos que pasan porque tengo examen al día siguiente, ¿no? Y en una carrera así aprendes que es una u otra. ¿Qué más? Llegan varios puntos en los que odias de manera exagerada tu carrera. Me pasa demasiado. Ahorita ya casi no. Hace 2 trimestres sí me pasaba mucho. Estaba en la clase, veía el pizarrón y decía, ¿qué hago aquí? Neta, ¿qué estoy haciendo aquí con tantos números, tantas variables, tantas... Ah, exploté. No es una carrera fácil, te vuelvo a comentar, pero neta que si no fuera una carrera tan hermosa, tan completa, con tantas posibilidades de explotarla, no habría alumnos. Ahora, la parte bonita de esto. Ya te dije más o menos mi experiencia. Sí, estrés, dejas a un lado
las cosas, incluso tus relaciones interpersonales, pero está al otro lado, el lado bonito de la economía. Tú al ser economista, tal vez si tú estás en la prepa, si tú tienes la curiosidad ahorita de esta carrera, no escuches mucho a los economistas. Tal vez te preguntes qué hacen, dónde están, dónde trabajan. Pero ahí te va. La parte bonita de esta carrera empieza cuando te das cuenta que tu criterio se fortalece 300% a comparación de otras carreras. Porque tú como economista, sabiendo el porqué de las cosas, puedes dar explicación de lo que sea. Oye, ¿por qué está pasando esto en China? Por esto y por esto y por esto y por esto. Oye, ¿por qué disminuyó el Producto Interno Bruto? Por esto y por esto. Desde en una empresa hasta la explicación de algo que pasó en el gobierno, ¿no? Entonces, es tan bonito poder entender el comportamiento de casi todo, porque todo es economía, aunque no parezca. Al sector en donde te quieras mover, la carrera que quieras estudiar, todo, ahí está la economía, ¿eh? De la economía nadie se salva. Y tú como economista entiendes todo, básicamente eres un todólogo. De verdad es muy útil esta carrera. Así como es compleja, así mismo puedes expresarte y explicar lo que sea. Tal vez te preguntes, ¿en dónde puedo trabajar cuando estudio economía? La respuesta corta que te digo es en donde tú quieras. ¿Quieres trabajar en un hospital? Puedes. ¿Quieres trabajar en una universidad? Puedes entrar como docente. ¿Quieres trabajar en el gobierno? Está Banco de México, está Hacienda, Secretaría de Economía. Puedes ser consultor del gobierno también. ¿Quieres trabajar en un partido político? Adelante. ¿Quieres tener tu propia empresa? Puedes hacerla tú solo y tú la manejas como quieres. ¿Quieres finanzas? Te echas un curso de mercado de valores, un curso de sistema financiero y todas las matemáticas, tú ya las manejas perfectamente para desarrollar cualquier tasa que veas en finanzas. Nada más te certificas como corredor en la figura que tú quieras y listo, ya eres financiero. ¿Quieres ser investigador? La mayoría de mis maestros son investigadores, si no es que el 90%. Y es ni 1, 2 y 3. De todos te encuentras. Todos tienen publicaciones, todos tienen libros, todos tienen un gran alto rango como investigadores. ¿Quieres ser independiente? Te vuelves consultor. Y ahí cobras lo que tú te mereces. Consultor para el gobierno, consultor para una empresa, consultor para cualquier cosa que implique números y dinero. ¿A dónde más te puedes ir? También te puedes mover al sector de las matemáticas. Y ahí te va. Estudias economía, pero también estudias teoría de juegos y después estudias teoría de riesgos en el Politécnico, en el seminario de matemática estocástica, economía estocástica, finanzas matemáticas y econometría financiera. Te metes al seminario y de ahí te vuelves un matemático financiero y trabajas en bolsa de valores. ¿A dónde más te puedes ir como economista? Te puedes ir a periódicos. Varios profesores han trabajado en revistas, en periódicos, porque el trabajo, como dijo Keynes, de un economista también consiste en tomar temas complejos y explicarlos de manera sencilla.
lo que es economía en corto, comercial. Entonces, un economista agarra algo tan complejo y lo hace muy sencillo. Y para eso están los periódicos, los medios de comunicación, tu podcast favorito, Economía en Corto. Y bien, básicamente como economista puedes llegar a donde sea, puedes hacer lo que sea, puedes explicar lo que sea. Y de verdad que las ventajas de estudiar esta carrera son demasiadas. Y bueno, ya para terminar, para no hacerlo más largo, tal vez ya estás llegando a tu escuela, ya estás terminando de bañarte, ya estás a nada de dormirte porque está de hueva, está de hueva mi voz, no sé. Ya para terminar, te voy a dar algunos consejos, ¿no? Para tu vida profesional, para tu camino en esta licenciatura, si decides ingresar, que son el alumno y la universidad y la carrera la haces tú. Aquí voy con esto. Te doy ya algunos ejemplos. Yo estudio economía, sí, pero en el Instituto Politécnico, en el seminario que te mencioné, estudio teoría de riesgos, donde estudio matemática estocástica, donde desarrollo, donde calculo el riesgo de acciones, de tomar decisiones, y eso es muy bien pagado. ¿Qué más? Me metí a varios cursos, donde aprendí algo de lenguaje R para estadística, donde aprendí Stata, también es para estadística. Me metí a Wolfram, a estudiar Wolfram. Es una herramienta de matemáticas muy útil que te va a hacer la vida más sencilla en todos los aspectos posibles. La universidad la haces tú. Yo me la paso también yendo a cualquier evento de economía que se haga en mi escuela. Me estoy tratando de embarrar de todo, saber de todo, de todas las teorías, conocer cada aspecto de esta carrera. Y ahorita soy enlace universitario con el Banco de México. He estado apoyando a las conferencias que hacen mis compañeros. Y próximamente yo quiero dar conferencias. Si yo me quedara nada más con mi carrera, con lo que me enseñan en mis salones, con lo que estoy aprendiendo todos los días, yo estaría muy limitado en mi conocimiento. Pero a medida que vas avanzando y que te vas contagiando de el ímpetu de compañeros, de tus profesores que aman la materia, te quieres expandir y buscas la manera de sobresalir y te metes a cursos, vas a conferencias, desarrollas tus proyectos, comentas tus ideas y las haces. Así nació este bonito podcast. Entonces yo lo que te diría es, tranquilo, sí se puede acabar, todo a su tiempo, va a valer demasiada la pena cuando te gradúes. Así que no te, no te limites. Busca más, siempre busca más, porque la mayoría de lo que aprendes en economía lo aprendes afuera. No tanto en el pizarrón. En el pizarrón tienes las bases, sí, pero cuando lo vives, tú mismo lo interpretas y te vuelves una bestia del análisis. ¿Qué te pareció este episodio? Si te gustó, házmelo saber. Dime acá abajo qué me faltó decir, qué dudas tienes acerca de la carrera, qué otras dudas te surgieron a lo largo de este episodio. Si eres de preparatoria, mándame mensaje y dime, oye, yo quiero que hables de psicología. Invitamos a una de mis amigas psicólogas para que nos hable de su experiencia. O oye, quiero ver qué onda con químico farmacobiólogo también. O quiero ver qué onda con aviación. Perfecto. La carrera que tú quieras, mándame mensaje, coméntame,
en Facebook, coméntame en YouTube y adelante se hace. Entonces, para eso va a ser este espacio, para que todos resuelvan sus dudas, para que se puedan decidir en su carrera, para retroalimentación y pues bien. Recuerden que mi nombre es Brian Campos, estudiante de Economía, y nos estaremos viendo y escuchando a lo largo de este tiempo. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que te haya gustado y que me hayas regalado un poco de tu tiempo para escuchar un poco de esto. Recuerda que si tienes primos, sobrinos, amigos que aún no se deciden por una carrera o están interesados en esta carrera, o a tu tía que no entiende nada de economía, recomiéndale este programa, recomiéndale este episodio para que entienda un poquito, para que te entiendan. Si tus papás no entienden por qué te quieres llegar a dormir, no entienden por qué quieres llegar a llorar, enséñales un poquito de este episodio y van a entender un poco todo el estrés que manejamos los estudiantes de economía. Pues bien, nos vemos, cuídense, bye.